social, ¿verdad? Entonces, obviamente, después de haber visto esa parte, pues, negativa que podemos ver dentro de los individuos en una sociedad, o de los comportamientos que generan eh, trastorno social, existe la otra parte que es las que motivan el cambio, pero también este cambio social algunas veces no es 100% positivo, por decirlo así. Entonces, hay que entender primero, sabemos todos que es un cambio, pues un cambio es pasar de una etapa a otra, ¿verdad? Si nosotros recordamos, por ejemplo, el ciclo del agua, ¿no? Eh, ese ciclo constante que está haciendo el agua, que está cambiando, pues las sociedades es muy similar, ¿verdad? Ese cambio es un ciclo que estamos pasando, ¿verdad? Y por eso vemos a través de la historia que muchas situaciones se repiten, ¿verdad? Pero como tal, pues el mismo cambio debe ser estable, debe ser una cuestión estable, a pesar de que signifique estar pasando de una etapa a otra, el cambio debe ser constante, si no estaríamos hablando de un estancamiento, ¿verdad? Y hay sociedades que también tienen esos estancamientos, pero son las que sufren, obviamente, son las que sufren el no poder avanzar o el no poder superar sus propias problemáticas. Entonces, entendido desde ese punto, el cambio, pues, a nivel social, tiene que tomar dos elementos, un equilibrio y un conflicto, ¿verdad? Dos elementos fundamentales en ese análisis sociológico que debemos hacer, ¿verdad? Primero, pues el equilibrio, que es esa parte que sí le da la estabilidad a los sistemas sociales, la estabilidad para mantenerse avanzando. Y está el otro, que es el conflicto, que es el que genera pues la inestabilidad, que es lo contrario, obviamente, el equilibrio, y una desorganización, ¿verdad? Eh, eh, Podemos analizar nuestra sociedad actual bajo estos dos puntos, ¿verdad? En qué fase nosotros nos encontramos, en una fase de equilibrio, en una fase de conflicto. Eh, en cualquiera de los dos sentidos que estemos, vamos a estar hablando que nosotros estamos, en la sociedad hondureña al menos, está en una etapa de cambio social, ¿verdad? Dentro de un conflicto o dentro de un equilibrio. Muy probablemente estamos obviamente en un conflicto, ¿verdad? Porque hay desorganización y hay inestabilidad, hay incertidumbre. Hoy precisamente leía por ahí a un tuitero que seguramente algunos de ustedes siguen también y que se ha convertido famoso, ¿verdad? Que es un doctor intensivista del hospital del Seguro Social, ¿verdad? Y lanzaba un comentario que a mí me llama poderosamente la atención, incentivando a los jóvenes a que migren del país. O sea, y muchas veces escuchamos ese comentario, ¿no? Hago acotación del comentario de él, pero ese es un comentario que escuchamos casi en todos lados, ¿verdad? Que es mejor emigrar de este país porque no hay oportunidades. Eso sería, pues, obviamente renunciar, pues, a la posibilidad de generar un equilibrio en lugar de dejar las cosas como están en conflicto, ¿verdad? Entonces, es de analizarlo, obviamente, es de analizarlo, porque si yo les pregunto a ustedes y si me lo preguntan a mí personalmente, pues yo también soy partidario de que hay muchas más oportunidades en otras sociedades que en la nuestra, ¿verdad? Y a pesar de que vayamos a empezar de cero otra sociedad, ¿verdad? Van a haber muchas más posibilidades de tener una vida pues digna, digna. No estamos hablando de riqueza, no estamos hablando de acaparar cosas, sino de condiciones de vida digna. Entonces, definitivamente, actualmente, si nosotros hablamos del cambio social al que estamos sujetos en Honduras, es un cambio social en conflicto, no en equilibrio, pero necesitamos obviamente llevar esa estabilidad al sistema. Eh, Bien, hay varias teorías del cambio social, ¿verdad? Como vemos aquí en esta gráfica, pues el ser humano pues está constantemente evolucionando. De hecho, en algunas gráficas que no la incluí aquí, pero hay un análisis que el ser humano, ¿verdad? Así como estamos viendo en esa gráfica, que nace pues o tiene una evolución, de acuerdo a la teoría evolucionista, de un espécimen muy parecido al mono, ¿verdad? Y que fue evolucionando.
hacia el ser humano que hoy conocemos, ¿no? Que somos nosotros. Pero que si seguimos en este planeta como lo estamos llevando y como lo estamos manejando, vamos a tener un aspecto físico bastante diferente al actual y un aspecto físico no muy agradable a nuestra concepción actual de lo que es agradable, sino que es un sujeto, tal vez ustedes lo hayan visto en internet, ¿no? Un sujeto con un abdomen bastante crecido, unos, ¿cómo se llama? Extremidades bastante delgadas. ¿Por qué? Por el tipo de vida que estamos llevando sedentaria, por el tipo de contaminación que estamos generando. Entonces estamos evolucionando constantemente. Y dentro de esas teorías de cambio social, pues aparece la primera, que es el positivismo, ¿verdad? Que es una teoría que sociológicamente se habla desde la sociología general, ¿verdad? El positivismo promulgado por Augusto Comte, que plantea pues que el cambio social es resultado de un proceso evolutivo, como les menciono, ¿no? Es un proceso de los mismos avances, de los mismos descubrimientos que el ser humano va teniendo. Entonces va alcanzando una madurez científica y la sociedad con ella alcanza un progreso. Ese es el pensamiento positivista, ¿no? Eh, hacia donde debería estar orientado, según Comte, el cambio social. Y basado en aquel equilibrio, ¿no? Y resolviendo el conflicto cuando se encuentra en conflicto, porque obviamente no hay sociedades perfectas. Aún en las sociedades más desarrolladas, pues también tienen conflictos, pero que los van desarrollando, quizá aplicando teorías positivistas, ¿verdad? Involucrando aspectos científicos, evolutivos, para generar progreso en la sociedad. Otra teoría es la estructural funcionalista o el estructural funcionalismo, que, en la cual se ve el cambio social como un proceso social, como parte pues, de la misma sociedad, que se da dentro de un equilibrio, ya sea en un sistema social que cuenta con una organización social, ¿verdad? Y que contribuye a mantener esa estabilidad que mencionaba al inicio, a ese equilibrio. Entonces, este estructural funcionalismo también está pues muy apegada con el positivismo. Lo que pudiéramos diferenciar es que el positivismo hace la introducción del aspecto científico, orientándolo a ese anhelo de desarrollo, ¿verdad? Y en el estructural funcionalismo estábamos hablando de que del involucramiento de todas las estructuras sociales para llegar a ese mismo fin, ¿verdad? De mantener la estabilidad. Luego está la teoría marxista, ¿verdad? Dentro de este cambio social, que bueno, para Marx el cambio social se da a través de un proceso histórico social, ¿verdad? A través de los acontecimientos históricos que vamos percibiendo a través del tiempo. Y bueno, a partir de eso, pues del mismo seno de la sociedad es donde se generan las contradicciones que provocan los cambios sociales, ¿verdad? En la misma sociedad. Y estas contradicciones se reflejan y concretizan pues en aquella lucha de clases, ¿verdad? Recordemos que Marx pues es un dogmático o un pensador de esta teoría socialista, marxista, ¿verdad? Y siempre habla pues de ese conflicto y lucha de clases. Y para él pues cada evento histórico que se desarrolla dentro de las clases o de esa lucha de clases genera un cambio social o va generando cambios sociales, ¿verdad? Y las cuales pues van estableciéndose una relación de explotación, sobre todo en ese proceso productivo. Como estamos hablando de un proceso de avance, de un proceso de desarrollo, pues en esos procesos se van marcando las clases sociales, quiénes son los que manejan los capitales, quiénes son los que trabajan o entregan el esfuerzo humano para desarrollar la sociedad. Básicamente es en los acontecimientos históricos de la lucha de clases los que promulga el marxismo. Otra teoría de cambio social está establecida por este señor Dahrendorf, que bueno, rechaza el planteamiento de Carlos Marx,
por considerarla como una simplificación abusiva, según Dahrendorf, ¿verdad? Ya que no es posible señalar que todos los conflictos sociales, ¿verdad?, representan un conflicto de clase. Y es cierto, ¿verdad? No todos los conflictos. Hay que tener un análisis más amplio de lo que es un conflicto social. Y para resolverlo no necesariamente siempre va a ser derivado de la lucha de clases. Entonces, es lo que nos menciona Dahrendorf, ¿verdad? Que tampoco se puede decir que eh, los conflictos impliquen una situación revolucionaria o que tengan que ver grandes procesos revolucionarios. Entonces, este es un opositor a la teoría de Carlos Marx. Entonces, lo fundamental que debe existir es un balance tanto en el equilibrio como en el conflicto, ¿verdad? Porque es definitivamente si nos encontramos, como les mencionaba al inicio, en una sociedad que es plana, que existe un equilibrio, una estabilidad constante, pues esa sociedad se quedará estancada. A pesar de que aparentemente esté bien, no habrán cambios que le aporten procesos de avance, ¿verdad? O de evolución a la sociedad. Por lo tanto, a veces es necesario el conflicto, ¿verdad? Y debe existir, por lo tanto, un equilibrio entre ellos. Entonces, no es posible concebir como tal una sociedad eh, con un organismo perfectamente estable, ¿verdad? Como tampoco un conflicto. Entonces hay un libro, de hecho, de Santo Tomás Moro que se llama La Utopía, basada en eso, en una sociedad perfecta, pero aún esa sociedad perfecta, pues no es la mejor. Eh, si bien, pues las sociedades, como les digo, actualmente no podemos encontrar una sociedad plenamente estable, pues tampoco están en permanente transformación, sino que, bueno, son las mismas estructuras de la sociedad las que van manteniendo, ¿verdad? La estabilidad y el equilibrio, ese balance entre el conflicto. Ahora, en el caso nuestro, si lo analizamos, pues obviamente necesitamos introducir eh, prácticas que generen estabilidad, que generen equilibrio, porque estamos totalmente balanceados hacia el lado de conflicto, ¿no? No necesitamos aportar más conflicto a nuestra sociedad, sino lo que necesitamos es aportar equilibrio, o sea, aportar ideas, aportar procesos, eh, eh, teorías que vengan a poner en balance esa balanza que está inclinada hacia el conflicto en nuestro caso. De ahí pues que surgen unos enfoques lineales y cíclicos sobre el cambio social. Es decir, que bueno, las teorías sobre el cambio social van a diferir de tal manera que no se puede establecer una sola visión. No, nadie tiene la fórmula exacta para determinar cuál es la solución o la visión perfecta, ¿verdad? Para establecer ese equilibrio. Entonces hay que incluir tanto esos enfoques lineales de avance o cíclicos, como mencionaba al inicio, ¿no? Ese ciclo del agua que a veces tenemos que estar superando etapas duras para llegar nuevamente a una etapa más cómoda socialmente y luego volver a caer en una etapa dura seguramente para poder seguir avanzando y superándonos. O esa integración de un enfoque lineal, ¿no? Que sería siempre hacia arriba o hacia abajo. Ya dependerá de la participación que tengamos nosotros en la sociedad. Entonces, algunos autores plantean un enfoque lineal a través del cual pues, consideran que la sociedad en su proceso de transformación sigue un rumbo predeterminado, ¿verdad? En el que atraviesa ciertas etapas o momentos, eh, pero en esa línea, en esa visión pues recta, ¿verdad? Una visión plana, por decir así, eh, lineal que únicamente va superando, como en una línea de tiempo, ¿verdad? Si quisiéramos introducir un poco de lo que menciona Marx, pues una línea de tiempo a través de la historia, ¿verdad? También introduciendo el pensamiento de Dahrendorf o el pensamiento estructural funcionalista y el positivismo, ¿no? En esa línea podemos ir avanzando, transformándonos, pero siempre en un rumbo predeterminado. Y las de carácter cíclico, que son las otras, pues proponen cambios dados en la sociedad que se presentan de manera
diferente, ¿verdad? De acuerdo pues a las condiciones temporales, es decir, al tiempo en que nos encontremos, al espacio, al lugar donde nos encontremos. Obviamente no va a ser lo mismo el desarrollo que tengamos aquí en Honduras, ni siquiera el que tengan al lado en El Salvador. Ya vemos el comportamiento de cada sociedad, ¿no? Sin necesidad de irnos a otro lado del planeta, sino que aquí a la par podemos ver distintas manifestaciones, cuál es la realidad, por ejemplo, que tienen en Nicaragua y la que tenemos aquí en Honduras o en Guatemala y El Salvador, que son nuestros colindantes. Entonces, son diferentes las condiciones que se van presentando de acuerdo a los tiempos y a los espacios físicos, de tal manera que pues no se sigue un camino eh, predeterminado o obligado, ¿verdad? Ni los resultados pues a veces son los más esperados. Entonces, podemos hablar de vecinos que, bueno, o tal vez no colindantes con nosotros, pero sí tan cercanos como Costa Rica, que obviamente tiene una sociedad eh, totalmente distinta a la nuestra. Ayer o antier estaba viendo que una noticia que, por ejemplo, en Costa Rica ya fue una orden presidencial, ¿verdad? Y del gobierno que ante la situación de la pandemia, eh, pues se va a reducir el gasto del presupuesto de gobierno, se van a reducir los impuestos, se le va a reducir a todos los aranceles y, bueno, van a tener un alivio, ¿no?, económico los ciudadanos costarricenses, a diferencia de nosotros, ¿no?, que lo primero que están haciendo es llamarnos a pagar el impuesto. Entonces, ¿cuál va a ser el comportamiento de las economías entre entre un espacio y otro? Pues obviamente la capacidad de poder nosotros como hondureños tener condiciones similares a las de los ticos en temporada post pandemia, en un tiempo después de la pandemia, va a ser totalmente distinta porque vamos a tener menos recursos, aparte que ya los tenemos, ¿no? Y aún así no nos incentivan, el pequeño empresario no está siendo incentivado a que pueda, o el emprendedor no está siendo incentivado para que supere esta etapa tan dura, ¿no? Entonces, son realidades totalmente distintas. Otro dato que también observaba ayer es que, por ejemplo, la, mm, el índice de caída en la economía actual, según fuentes del Banco Central de Honduras, la caída en la economía hondureña va a ser del 6%. Según el Banco de Honduras, ¿verdad?, el Banco Central. Pero organismos no gubernamentales dicen que es del 9% por este problema de la pandemia. Para que tengamos más o menos una idea de cuánto es ese impacto, para cuando el huracán Mitch, bueno, ustedes la mayoría no habían nacido, pero cuando el huracán Mitch, la caída en la economía del país, que el país quedó destrozado completamente, ¿verdad? Toda la costa norte, que es la zona productiva de Honduras, quedó destrozada, la capital de la república quedó, ¿verdad?, en ruinas prácticamente, eh, fue del 2.2%, oigan bien, y estamos hablando que para ahorita, post pandemia, va a ser del 6 al 9%. Y en el golpe de Estado fue el anterior, que fue más bajo también, que fue del 2.4%. Y esa crisis económica que se ve en esos momentos no se compara con la que nos va a quedar después. Entonces, es de analizar, ¿verdad?, cuál es el impacto, cuál va a ser el cambio social que va a generar para Honduras el hecho de que quedemos en esa situación. Abogado. Dígame, Pablo. Uh-huh. Un- bueno, como noticia entrevistaron a un científico Uh-huh. que es médico, pero él, Uh-huh. Marco Tulio Medina, creo que se llamaba. Sí. Y pues en el reportaje, en la entrevista, él dio como que para recuperar la economía y todo después, cuando ya la Uh-huh. pandemia termine, Uh-huh. va a ser como de entre 12 y 14 meses para recuperarnos económicamente Sí. después de la pandemia. Y me parece bastante esperanzador lo que dice él, entre 12 a 14 meses, o sea, porque
muchos negocios sabemos que han cerrado o están rematando, ¿verdad? Hoy precisamente me di una vuelta por el centro, ¿verdad? Y muchos negocios tienen liquidación. Entonces, eso significa que están tratando quizá de recuperar costos, ¿no? Entonces, sí, o sea, se nos viene una época dura. Parte del aprendizaje que debemos tener de este momento como sociedad es gastar lo menos posible, ¿verdad? O gastar en lo necesario. Y eso definitivamente va a generar un cambio social para nosotros, ¿verdad? El hecho de, tal vez no tanto digo ahorrar, porque los bolsillos no nos van a dar tanto para ahorrar, pero sí gastar menos, ¿verdad? Utilizar nuestros recursos en lo íntimamente o estrictamente necesario, ¿verdad? Pues dejar a un lado un poquito los lujos o los excesos, ¿verdad? Para poder avanzar. Si no, va a estar duro y va a ser mucho tiempo. Si fueran 14 meses, qué bueno, ¿verdad? De hecho, hay otro estudio de creo que es un israelí, que dijo que el Estado de Honduras, y bueno, y de eso también el comentario del doctor Hugo Fiallos, Hugo Strange, que como él se titula en Twitter, que él menciona esto, que Honduras ya no es un Estado, pues ya somos un país completamente desorganizado, una sociedad completamente desorganizada. Y aunado a eso que dice él, hay el estudio de un científico que es uno de los mayores, creo que una de las mentes más brillantes ahorita, según no mal recuerdo, de las mentes más brillantes sobre el planeta. Y él dijo que el país de Honduras iba a desaparecer en el 2050. O sea, ¿qué va a pasar con nuestra sociedad si seguimos como estamos ahorita y si nosotros tenemos un comportamiento tan mezquino? Pues es que en unos años dejemos de existir como Estado. Entonces, ¿cómo pasará? Pues no lo sabemos, hay que evitarlo, ¿verdad? Ya hay un indicio de cómo poco Ujú. a poco vamos a ir desapareciendo con eso de las caravanas de inmigrantes. Exacto, exacto. Ese es el detalle, que a eso apuntaba el doctor Hugo Fiallos, ¿verdad? De que ya no va a existir fuerza laborable. Y si hablamos del pensamiento de Carlos Marx, no va a haber esa fuerza de trabajo o el proletariado, como él dice, ¿verdad? Que impulse la maquinaria de la industria en el país, si lo que hace es emigrar. Si la gente joven, tal vez que tiene posibilidades de emigrar, y gente con capacidades, ¿verdad? Mentes brillantes, se fugan, ¿verdad? Y ya tenemos una fuga de cerebros tremenda. Entonces, con la situación actual, pues se va a encrudecer esto, ¿no? Entonces, Se van los locales y ujú, tampoco vienen extranjeros abogados, porque, sí. por ejemplo, esta Electra, Ujú, aquí en Santa Rosa hay, ¿verdad? sí, Y ya ellos ya decidieron que solo van a dejar dos sucursales en el país, la de Tegucigalpa y la de San Pedro, de ahí todas se van a ir, sí, porque aquí no hay oportunidades, se van a ir para El Salvador, y sí, como no, si allá hay mejores oportunidades. claro, claro, claro. Es un efecto, ¿verdad? Que obviamente si no hay incentivo para el local, para el extranjero es nada alentador, ¿verdad? No representa ningún incentivo venir a invertir, ¿verdad? En una sociedad. O sea, ¿quién les va a ir a comprar a estas tiendas ahora? ¿Verdad? Si la gente apenas le alcanza para la comida, si es que le alcanza. Entonces, ellos viven del microcrédito, ¿no? Entonces, empresas como esta, como Electra, que usted menciona, entonces, ahorita obviamente va a haber una crisis que a ellos les tocará recuperar esos créditos, y muy poco se irá a incentivar nuevamente el hecho de que la gente vaya a tomar créditos nuevamente, ¿verdad? Va a costar. Yo creo que todos vamos a entrar en esa etapa, en ese cambio social de evitar endeudarnos, ¿verdad? O de tomar las deudas únicamente que sean necesarias. Entonces, eso es realmente una realidad, ¿verdad? Bien, entonces, vamos a ver ahora, ya tenemos una idea sobre eso de las teorías, que son 4 básicamente, ¿verdad? Que son las que veíamos. Y analizar ahora lo que es la tipología del cambio social, o los tipos de cambio social. Bueno, primero hay que entender que el cambio es un proceso permanente, ya decíamos, ¿no? Que produce transformaciones continuas,
dentro de la sociedad y en su conjunto, pues depende de todos los factores que intervienen en él, es decir, de la economía, de los aspectos culturales, de los mismos individuos que se desarrollan en la sociedad. Entonces, no es solamente de un factor que depende el cambio social, sino que de todo, ¿no? Y obviamente de la política, de las políticas públicas, del comportamiento que tengan los gobiernos con esa propia sociedad y del comportamiento que tengan los ciudadanos, ¿verdad? Referente a cómo se desarrollan las políticas públicas o el gobierno. Entonces, hay que distinguir, ¿verdad? En ese sentido, en términos de tiempo, distinguir los cambios a corto, a mediano, ¿verdad? Y a largo plazo. Que los cambios a corto y mediano plazo son, como se le llama, coyunturales, ¿verdad? O sea, que se van dando dentro del proceso del cambio. Y a largo alcance tienen que ser cambios pensados, ¿verdad? O estructurales. Entonces ahí vemos, por ejemplo, esa gráfica, ¿no? De un grupo de personas que juntas pues forman un puño fuerte, ¿no? Ya eso es, creo que hasta en dinámicas lo hemos hecho, ¿no? En dinámico nosotros hacemos esa dinámica del hilo, que un hilo es fácil de romper, pero ya si juntamos 10 hilos ya no es tan fácil, y si juntamos 20, pues mucho menos, ¿verdad? Y así, eso es lo que se quiere decir con esta gráfica y este concepto de las tipologías. Entonces, el cambio puede referirse a un ámbito específico, ¿verdad? De la realidad social, que puede ser parcial o puede afectar a toda la sociedad cuando afecta totalmente. Y ahí vemos, pues, un grupo que dice somos el cambio, pues todos somos el cambio. Necesitamos el aporte de cada uno, pero en conjunto. Por eso aquellas arengas, ¿no? Esas arengas que tanto escuchamos en las protestas, que el pueblo unido no será vencido, etcétera, ¿no? Entonces, por ese enfoque que debe tener. También, pues, el cambio social se refiere a cambiar las estructuras, es decir, a transformar, a las transformaciones de lo estable o lo relativamente inmodificable. Entonces, tenemos un pensamiento que de alguna manera, pues, es un pensamiento negativo, ¿verdad? De decir de que la sociedad hondureña no va a cambiar, ¿verdad? Que los políticos han robado en el pasado, están robando ahorita y van a seguir robando. Pues si nosotros mantenemos ese pensamiento, evidentemente el resultado va a ser que no se va a modificar, ¿verdad? Que va a seguir así. Entonces, en ese sentido tenemos un comportamiento social nosotros estable que necesita ser cambiado. Entonces, exige que sea no relativamente cambiado, sino totalmente, ¿no? Es un cambio estructural el que necesitamos. Y bueno, en ese mismo punto del cambio de las estructuras, hay que entender que en el proceso de cambio se presentan transformaciones, ya decíamos, a corto plazo, que afectan parte de las estructuras. Aún cuando su efecto es inmediato, ¿verdad? Y no repercute en una transformación social. Pero si vamos dando pequeños cambios, pues obviamente eso va a generar un efecto multiplicador. Entonces, no hablamos de cambios de estructura, sino en las estructuras, ¿verdad? No de cambiar totalmente una estructura, sino ir cambiando comportamientos dentro de cada estructura. Y bueno, eso es lo que implica que la sociedad, pues en su conjunto, no cambie, porque no hacemos nosotros el cambio. Como estamos acomodados a que no va a haber cambio, a que el comportamiento de los políticos es el mismo, y yo como ciudadano, como individuo, parte de esta sociedad, no aporto ningún cambio, entonces no va a pasar nada. Aunque yo aporte un cambio, no va a pasar nada, ¿verdad? Si yo procuro ser honesto, pues con eso no hago nada, ¿verdad? Este mundo es de vivos, eso es otro pensamiento que dicen, ¿verdad? Este mundo es de vivos y mejor me avivo. Y no debe ser eso, obviamente, ¿verdad? Porque si no, no vamos a crear ese cambio en conjunto. Entonces hay que hacer pequeños cambios dentro de la estructura para generar el cambio estructural. De ahí pues que nos encontramos con lo que se llama perturbaciones sociales, ¿verdad? Que cuando algo no funciona bien, en una parte del sistema social o en la totalidad, pues se conoce como una perturbación social.
Y eso es lo que nos pasa, ¿no? Cuando nos enfrentamos a este dilema de hacer un cambio mínimo, siquiera en nuestro comportamiento como miembros de la sociedad, ¿no? Y nos perturbamos, ¿verdad? Y se debe a que, pues, a pesar de que nosotros intentemos o vayamos tratando de cambiar una o algunas cosas, ¿verdad?, del sistema, hay personas que no se acoplan a eso, ¿verdad? Y pues pueden ser infraccionadas para que pues, se mantenga la tranquilidad social. Que nosotros nos volvamos parte. Otro pensamiento que es bastante errado, por ejemplo, dicen, eh, sobre todo cuando criticamos, ¿no? Las argollas no son malas, dicen. Lo malo es estar fuera de ellas. Es un pensamiento totalmente, ¿verdad?, perturbado, porque no se trata de eso, no se trata de estar dentro de un círculo privilegiado, sino de aportar. Y si en caso ese círculo privilegiado fuera tal que sea para generar un cambio positivo, no para acaparar y para continuar con el mismo, con el mismo comportamiento social. Entonces, hay que ser agente de cambio en ese sentido y superar esta perturbación social. También se da dentro de estas tipologías pues, lo que son las innovaciones, en los descubrimientos o invenciones, ¿verdad? Y estos son conceptos que se aplican pues, en la ciencia, en la tecnología, en la que practica pues, el ser humano, ¿verdad? Y que van cobrando importancia a partir de la modernidad. Entonces, ¿qué efecto es el que nosotros podemos generar con un pensamiento innovador, con un descubrimiento, con una innovación? Tal vez no es que vamos a crear, no sé, tal vez no tengamos al alcance crear la cura al COVID ahorita, ¿verdad? Pero sí, pues en el momento que se da, pues va a generar un cambio, ¿no? Va a generar una innovación y un avance en ese sentido. Y todo lo que sea innovación y descubrimiento, pues eh, surge de una necesidad que tiene los mercados, ¿verdad?, que son más amplios y que obligan a revolucionar. Entonces, ¿cuál debe ser el pensamiento de nosotros? Pues innovar de acuerdo a nuestra realidad social. ¿Hacia dónde, por ejemplo? Que tengo pendiente la lectura de eso, de un artículo, hacia dónde, luego tal vez se los comente, eh, hacia dónde se va a dirigir la abogacía, por ejemplo, después de la pandemia, ¿verdad? Ya sabemos que ahora casi todos los sistemas de mercado, las prácticas de atención se están haciendo mediante estos medios virtuales. Entonces, ¿cuál debe ser el cambio? ¿Hacia dónde nos debemos dirigir nosotros? ¿Podremos tener un despacho virtual? Bueno, muy probablemente vamos a tener que apostarle a esos puntos, ¿verdad? Y cambiar el concepto tradicional eh, de tener pues un espacio encerrado, ¿no? Entonces, eso se los dejo como tarea para ustedes, que definitivamente son una generación post pandemia de abogados, de nuevos abogados que les tocará enfrentarse a esa realidad, ¿verdad? Y bueno, también actualmente es difícil considerar que los descubrimientos, que las innovaciones son capaces de generar cambios en las estructuras por sí mismos. El mismo hecho de una innovación, un descubrimiento, no genera cambio en la estructura de la sociedad. Pero sí depende, ¿verdad? Pero sí depende, las estructuras dependen de todos los avances, tanto en ciencia como en tecnología, ¿verdad? Genera un aspecto en la vida cultural del hombre. Por ejemplo, el hecho que les mencionaba antes, ¿no? Siempre hemos sabido que los gobiernos o los políticos llegan al poder a robar, pero no nos enterábamos cómo lo hacían, o no teníamos acceso a la información para enterarnos de eso. Y ahora sí. Ahora, por ejemplo, ya quizá algunos de ustedes ya han visto las famosas facturas que han lanzado, que supuestamente es de la compra, ¿no? De los famosos hospitales que vinieron. Entonces, esa información antes no la podíamos manejar la población. Es algo que la tecnología nos lo ha permitido, el avance de la tecnología. Entonces, ese es definitivamente uno de los aspectos de tipología de cambio social que más han aportado, ¿verdad?, a la sociedad.
También nos enfrentamos con ello al cambio de las estructuras. A ver, ¿dónde voy? El cambio de las estructuras que, bueno, si observamos una transformación en las relaciones estructurales, vamos a hablar de un cambio en las estructuras sociales, ¿verdad? Y en las instituciones básicas. ¿Cuáles son las instituciones básicas? Si recordamos, pues la familia, ¿verdad? La institución básica dentro de la sociedad. Y después de eso, pues los grupos colectivos, ¿no? Si nos encontramos en un grupo de amigos, en un grupo de participación, para llevar ayuda a otros ciudadanos, pues entonces podemos ir generando también transformación a través de esas instituciones básicas y generar cambios en las estructuras, ¿verdad? Si el sistema social sufre una transformación a causa de la oposición entre grupos, ¿verdad? Entonces se destruye prácticamente la estructura social. Es decir, que necesitamos que prácticamente todos esos grupos, todos esos colectivos se unan y busquen no un protagonismo individual, sino un desarrollo colectivo, ¿verdad? Hay tantos grupos que ayudan, o tantos organismos no gubernamentales, o tantos también ciudadanos o políticos de buena fe que quieren ayudar. Lo que falta, pues eso, unirse, ¿verdad? Para generar un cambio estructural. ¿Y dónde pueden encontrar las fuentes del cambio? Pues desde esa perspectiva hay que considerar que las fuentes del cambio van a ser el carácter sociológico y tecnológico, ¿verdad? De cada estructura social. Si nosotros nos encontramos con perturbaciones sociales, con desorganización social, como estamos, las innovaciones y los descubrimientos, pues pueden desarrollar una función significativa en el cambio o no. Dependerá de cómo se aplique esa innovación. Entonces, básicamente que el avance va a estar en eso, en que se superen las perturbaciones sociales y se lleve de la mano ese carácter social para un avance apoyado del tecnológico, ¿no? También como fuentes del cambio, entonces estaríamos diciendo de que la tecnología es una fuente del cambio, ¿verdad? Y ese carácter social con el tecnológico es la primera fuente de cambio. Otra fuente de cambio pues son las fuerzas productivas, ¿verdad? Las relaciones de producción, es decir, esa lucha de clases también es una fuente de cambio. El hecho de estar en contraposición, el hecho de que existan oposiciones, ya se los había dicho en otras clases, es necesario siempre una oposición en un gobierno, no importa la ideología política o el partido político, sino que lo que es necesario es una oposición para que exista esa lucha, para que exista el debate sano, democrático, ¿verdad? Que permita desarrollar, ¿verdad? Desarrollar ese cambio. Otro cambio, pues, que podemos decir es que el cambio que genera la riqueza con las nuevas materias primas que son sobreexplotadas. Bueno, esto hablamos de la producción, los niveles de acaparamiento que existen en la producción. Nosotros, pues, nos encontramos actualmente, la semana pasada estaba viendo las noticias y es una realidad, y por ejemplo, se viene un desabastecimiento o una crisis alimentaria porque no hay frijoles. Si ustedes iban al supermercado o al mercado, había escasez de frijoles. Entonces, es porque hay acaparamientos también, ¿verdad? De ciertos sectores. O no hay incentivos suficientes para que las materias primas pues, puedan ser explotadas como se debe. Entonces, es importante esa fuerza laboral, esa lucha de clases, ¿verdad? Esa fuerza productiva, vayan de la mano, a fin de que pues se pueda superar todo tipo de conflictos, ¿verdad? Que crean violencia entre estos dos puntos. La lucha de clases como tal, pues es un enfrentamiento casi siempre económico. Estamos hablando de los ricos contra los pobres o viceversa, de los pobres contra los ricos, ¿verdad? Por un lado, unos quieren que los trabajadores trabajen más y por el otro lado, que las condiciones de vida y el trabajo terminen si es posible, ¿verdad? Entonces, hay que mantener un equilibrio también en eso. Y pues a nivel ideológico,
cada quien defiende ese punto de vista, ¿no? Existe la defensa del trabajo y el otro la defensa de su capital. Entonces, otra forma es a nivel político también. Cada quien quiere imponer de una forma de hacer las cosas, pero nadie se pregunta qué es lo que quiere la sociedad. Cada quien cree tener la verdad absoluta y no, y no buscar los medios de conciliación. Una frase que, bueno, es que a lo mejor me van a machacar ustedes o a tildar por lo que yo menciono tanto el gobierno, pero es que este gobierno da mucho que hablar. Eh, Ayer o antier el presidente dijo que todos los que criticaran el actuar del gobierno que buscaran qué hacer, ¿verdad? Pero los que más critican son, por ejemplo, los médicos, ¿verdad? Si nosotros vemos en los medios de comunicación quiénes son los que están todo el día criticando la falta de condiciones, la falta de equipo, la falta de equipo de bioseguridad, pues son los médicos. Entonces es una lucha también la que hay, porque el gobierno, representado por el presidente, quiere imponer su forma de hacer las cosas, cuando evidentemente no es la correcta. Debe de auxiliarse a ver qué es lo que quiere la sociedad. ¿Cómo sería entonces? Bueno, decirle a los médicos, usted es el que sabe, usted es el que está en primera línea de atención, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. Vamos a ver si se puede. Busquemos los medios para proveerle. Tampoco le puedo dar todo porque no hay capacidad, si es que no lo hay, pero buscar los mecanismos, ¿no? Para superar esa lucha. Entonces, cuando están cegadas las partes, definitivamente no hay un avance, no hay un cambio, ¿no? Entonces, el cambio social se puede manifestar de acuerdo a esta gráfica que vemos. Con esto vamos a cerrar hoy, ¿sí? En función del tiempo y en función del espacio. Si hablamos en función del tiempo, puede ser a corto plazo, ¿verdad? Y en función del espacio, a largo plazo. En función del tiempo, pues el ámbito puede ser específico, local, regional. O sea, nosotros podemos hacer un cambio social dentro de nuestro hogar, de nuestra familia. Ya les decía, evitar, por ejemplo, gastar en cosas innecesarias. Si nosotros procuramos eso, definitivamente vamos a generar un cambio en un ámbito específico de la sociedad, que va a ser nuestra familia. Y si nosotros logramos tomar de eso pues un modelo, un ejemplo, lo podemos multiplicar, compartirlo con nuestros vecinos o con nuestros otros familiares, ¿no? Y así se va a ir generando un cambio a largo plazo, a largo plazo. Incluso pudiera generarse un cambio en ámbito nacional, ¿verdad? O ámbito general. Podríamos decir, vaya, si no nos vamos a ir a toda la nación, pero en toda nuestra familia nosotros generamos un cambio. Entonces, eso es en base al tiempo y al espacio, o sea, al territorio o al espacio geográfico en el que queramos desarrollarlo. Si es de carácter estructural, pues puede generar un cambio estructural macro, ¿verdad? O un cambio estructural micro, ¿verdad? Y en ese sentido, pues puede ser a corto plazo o a largo plazo también. ¿Cómo van a afectar los cambios? Pues a parte del sistema o a todo el sistema. Si es a parte del sistema, pues esa va a generar una perspectiva de estabilidad. O sea, nos va a dar a nosotros, por ejemplo, si hacemos este cambio que les digo en nuestra economía, en nuestro hogar, pues va a generar un ambiente, una perspectiva de estabilidad en nuestro hogar, ¿verdad? Que es parte del sistema. Si lo hacemos en conjunto, pues obviamente va a generar una perspectiva de cambio en un sentido estricto. Vamos a tener un cambio a nivel social general, ¿verdad? Y las fuentes del cambio, pues decimos que son las perturbaciones sociales, y de las perturbaciones sociales encontramos el rechazo a las normas, las innovaciones, los descubrimientos, las invenciones. Y por otro lado, también encontramos el desarrollo desigual de las fuerzas productivas, ¿sí? Que son la lucha de clases, la economía y la política ideológica. Todas estas pues se resumen tanto en el restablecimiento o conservación del equilibrio, si hablamos de superar esa perturbación social, o en la ruptura del conflicto de la situación revolucionaria, si hablamos del desarrollo de las fuerzas productivas y relaciones de producción. Pues básicamente eso es, bueno,
nos falta todavía por ver sobre el cambio social, pero ya el tiempo nos ha llegado, entonces vamos a continuar el día.